Hola a todos, mi nombre es Dulce Orozco, soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. En este video mostraremos una introducción al método de integración por partes. Somos el grupo número 3. Eh, Nuestro grupo de trabajo está conformado por el presente listado. Ahora, para desglosar nuestro contenido, lo emplearemos explicando qué es este método, deduciendo la fórmula de este método y por último trabajando algunos ejemplos para comprender un poco más de este tema. Primero debemos entender que el método por partes sirve únicamente cuando la parte que vamos a integrar está formada por un producto o por una división que podemos transformar a un producto. Para entender un poco más, vamos a trabajar desde el punto de vista utilizando la fórmula de este método, que está representada por la integrante, que es esta, y se desglosa multiplicando el producto, como lo habíamos dicho, de ambas funciones menos la integrante de la primera función por la derivada de la segunda función. Si nos damos cuenta, podemos observar que en esta fórmula tenemos funciones ya derivadas y funciones que no lo están. Cuando vamos a integrar, nos damos cuenta que integrar es recíproco a derivar. Por lo tanto, vamos a integrar las funciones derivadas y vamos a derivar las funciones que no lo están. Para que nos sea un poco más conveniente y un poco más sencillo, únicamente se trata de integrar las funciones que están derivadas. Eh, para facilitarnos un poco más este proceso al momento de trabajar, es indispensable tomar en cuenta que las funciones polinómicas debemos elegirlas como una función u, mientras que las funciones exponenciales las podemos elegir como una derivada de la función v. Para la deducción de la fórmula, vamos a suponer que las funciones anteriores v de x y u de x se van a integrar. Como habíamos dicho, la integración por partes se utiliza únicamente cuando se da una multiplicación o una división que se pueda convertir en una multiplicación. Si nos damos cuenta acá en la multiplicación entre ambas funciones, podemos utilizando la regla del producto que se muestra multiplicando la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Ahora, para integrar ambos lados de la ecuación, lo vamos a tener de esta forma. Aquí se representa la multiplicación entre ambas funciones y aquí la integración, que es la que vamos a trabajar, dada por la derivada de x. Luego de haber puesto acá la regla del producto, nos damos cuenta que aquí es donde empezamos a desglosar esta sección en partes, que es donde dividimos la primera parte de la suma entre la segunda parte de la suma, ambas con el símbolo de integración. Luego de que estén divididas, podemos pasar una parte de esta hacia el otro lado como despejando parte de esta fórmula para desglosar un poco más. Nos damos cuenta que esta, la que vimos anteriormente, es la que vamos a pasar al lado izquierdo. Y aquí es donde nos quedaría nuestra fórmula para utilizar en el método de integración por partes, que está dada como la principal, que es la integrante por la multiplicación entre ambas funciones menos la integración entre la primera función por la derivada de la segunda. Y así es como esta fórmula es la que nos tenemos que memorizar o aprender para poder resolver la integración utilizando el método por partes. Buenas tardes, mi nombre es Narlon Eduardo Hernández Enríquez y pertenezco a la Universidad Mariano Galvez de Guatemala en la carrera de Ingeniería Química. A continuación, les explicaré dos ejemplos sobre integrales por partes. Este es el siguiente ejemplo.
Nos piden que integremos por parte la integral de x por el seno de x por la derivada de x. Lo primero que debemos de hacer es identificar los tipos de funciones que podemos tener en cada integral. En este caso, podemos observar que tenemos una función algebraica y una función trigonométrica. Nos basamos en la palabra hilat para establecer el orden que va a tener cada variable de cada tipo de función. Entonces, en este caso, tenemos que u va a ser la función algebraica y la derivada de v va a ser el seno de x con la derivada de x. Luego de esto, tenemos que obtener los demás datos para poder reemplazar los mismos en la fórmula establecida, por lo que es necesario hacer la derivada de u, donde tenemos que es el valor de 1, e integramos la derivada de v, que es seno de x, y nos da como resultado menos coseno de x. Luego de tener todos los resultados necesarios para reemplazar en la fórmula, solo reemplazamos y operamos, simplificamos para obtener este resultado. Pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice integral del logaritmo de x partido x al cubo por la derivada de x. Nuevamente identificamos cada función. En este tipo de integral podemos observar que tenemos una función logarítmica y una función algebraica. Nuevamente nos basamos con la palabra hilate para obtener el orden para cada variable de cada tipo de función. En este caso, el logaritmo de x, la función logarítmica, va a tener el valor de u, y la derivada de v va a tener la función algebraica, que la escribimos de esta manera. Nuevamente, necesitamos obtener los demás datos para reemplazar en la fórmula. Entonces, derivamos u, donde obtenemos que nos queda 1 partido x, e integramos la derivada de v, que nos queda menos 1 medio de x a la menos 2, que también lo podemos reescribir de esta manera. Entonces ya obtenemos todos nuestros datos, reemplazamos en la fórmula ya establecida. Entonces operamos, ordenamos y simplificamos para obtener el resultado final. Y esto ha sido todo, y muchas gracias por su atención.